Dios nos bendiga, Dios nos guarde en esta hermosa mañana. Paz de Dios con cada uno de ustedes, cada uno de los oyentes, a cada persona perteneciente a esta radiodifusión. Agradecemos a Dios por un día más. Agradecemos al Señor porque nos permite estar aquí, porque nos da una nueva oportunidad. Y vamos a comenzar este día dándole gracias al Señor por su infinita misericordia, por su infinita verdad en nuestra vida, la oportunidad que nos da un día más. Vamos a comenzar orando al Señor. Padre amado, Padre Santo, muchas gracias. Gracias porque nos permite, Señor amado, Padre de la gloria, otros días más para glorificarte, para darte gloria, para darte honra. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestra vida, Señor amado. Gracias porque nos acompañas, porque nos bendice con tu presencia, tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque tú cumples tus promesas en nuestras vidas, porque proteges y guardas, Señor, todo lo nuestro, Señor amado. Mira que en esta hora te venimos presentando este en vivo, Padre, para que tú estés poniendo la palabra correcta, Señor amado, para que tú estés ministrando de una manera especial las vidas y los corazones, Señor, para que tú pongas comunión, Señor amado, Padre de la gloria, en esta hora, y para que tú pongas sabiduría de lo alto para ministrar tu palabra, Señor. Padre amado, que sea tu Espíritu Santo que esté guiando a toda verdad, Señor amado, en el nombre de Jesús. Bendice los que se van a conectar ahora, los que se van a conectar más adelante. Bendice a cada uno, Señor amado, Padre de la gloria, de los directivos de esta emisora, de los que participan de esta emisora, Padre amado, y de lo que una forma u otra, Señor, también pertenecen a esta emisora. Bendice, Señor, a cada persona que ministra, Señor, de una manera u otra en esta emisora. Y que sean, Padre mío, Padre Santo, Padre de la gloria, bendecido en tu presencia, cada uno, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a estar dando inicio. Hoy tenemos el tema, la necesidad de Dios en la vida del hombre. La necesidad de Dios en la vida del hombre. Y pueden irse a su Biblia a buscar el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 8. Santiago 4, versículo 8. Ahí vamos a leer la parte A de ese versículo. Y San Juan 15, 5. La necesidad de Dios en la vida del hombre. San Juan 15, 5. Y Santiago 4, 8. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice Santiago 4, 8. La parte A nada más. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Vamos ahora a lo que es San Juan 15, 5. Y dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. San Juan 15, 5. Agradecemos al Señor por su bendita y divina palabra. Amén, gloria a Dios. Yo quiero comenzar este en vivo con una frase que en su tiempo Juan Calvino dijo. Y Juan Calvino dijo, todo lo malo que ves en mí soy yo mismo. Todo lo bueno que puedas ver es Cristo. Vuelvo y repito esta frase de Juan Calvino. Todo lo malo que ves en mí soy yo mismo. Todo lo bueno que puedas ver es Cristo. Yo quiero que meditemos en esta frase. Hoy el tema, como dije anteriormente, es la necesidad de Dios en la vida del hombre. Y es una pregunta que nosotros debemos hacernos todos los días cuando despertamos y cada vez que nos acostamos. ¿Por qué necesito a Dios en mi vida? ¿Cuál es la razón de que yo debo de tener a Dios en mi vida? Nosotros, tanto cuando tenemos a Dios en la vida de nosotros, en nuestra vida, como cuando de una u otra manera todavía no hemos dado el paso de ser cristianos,
debemos hacernos esta pregunta, tanto el amigo que no ha dado el paso de ser cristiano, como la persona que ya están aquí adentro, deben de preguntarse, ¿por qué yo debo de tener a Dios en mi vida? ¿Por qué yo necesito a Dios en mi vida? ¿Por qué Dios tiene que estar presente en mi vida? Esta pregunta debemos hacerla porque miren, en la Biblia hay una serie de textos que nos dicen cosas negativas que han de acontecer antes de la venida del Hijo de Dios. Y cuando nosotros leemos todas estas cosas negativas, nos damos cuenta que realmente nosotros no queremos caer en estas situaciones que la Biblia nos narra, de que son cosas peligrosas. Más adelante voy a compartir esta cita bíblica, que son cosas malas, que realmente como personas temerosas de Dios debemos evitar caer ahí. Ahora, yo voy a señalar una serie de puntos que nosotros debemos de tener presente para entender que fuera de Dios nosotros nada podemos hacer, que nosotros necesitamos a Dios en todo momento. Cuando nosotros analizamos la estructura del hombre, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza, y cuando nosotros analizamos de dónde venimos, de nuestra naturaleza, nos damos cuenta que salimos de Dios y que ahí debemos de permanecer, como la cita que leímos en San Juan 15:5, de que nosotros debemos de permanecer en Dios, porque fuera de Él nada podemos hacer. Vemos la estructura de Dios, que Dios, tanto por medio de su Hijo como por medio de su Espíritu Santo, Él nos guía a toda verdad, nos provee la salvación, nos provee paz, nos provee seguridad. Pero esta pregunta que nosotros debemos hacernos a diario, a cada momento, el por qué yo necesito a Dios en mi vida. ¿Sabe? Uno de los puntos principales dice, para caminar por el camino correcto. Yo necesito a Dios en mi vida para caminar por el camino correcto, para no extraviarme. ¿Y por qué señalo esto? Porque la Biblia nos dice a nosotros que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Esto está en Proverbios capítulo 14:12. Hay caminos que nosotros creemos que estamos haciendo las cosas bien, que estamos tomando la decisión correcta de irnos por esos caminos, pero al final hay peligro, hay fracaso, y nosotros nos confiamos en nuestra sabiduría, en nuestros conocimientos, y tomamos un camino. Yo necesito a Dios para que me guíe, yo necesito a Dios para que me indique cuál es el camino correcto, yo necesito a Dios para no fracasar en mi vida. Y ahí en Proverbios capítulo 14, cuando me dice que van a existir caminos que yo voy a querer tomar, que voy a querer elegir, para yo caminar, que al fin van a ser caminos de muerte, van a ser caminos de perdición para mí, van a ser caminos de fracaso para mí. Mire, la Biblia nos registra a nosotros la historia del hijo pródigo, y cuando nosotros leemos la historia del hijo pródigo, que vemos a un hijo pródigo que cree conocer, tener la sabiduría y conocer el mundo de tal manera que le pide al padre, que le dé toda su pertenencia para él ir al mundo. Y vemos que este padre complace a su hijo y le da la pertenencia a este hijo de él, se la da para que él vaya y ande por el mundo. Pero ¿qué pasa? Cuando el hijo pródigo se ve la realidad de lo que el mundo ofrece, es falsedad, el hijo pródigo malgasta todo lo que tiene. El hijo pródigo cuando se ve sin nada, dice, óyeme, salgo de la casa de mi padre donde aún los sirvientes están bien, aún los sirvientes gozan de buena vida, siendo yo hijo, ahora vengo acá a estar pasando la situación que yo estoy pasando. O sea, estaba pasando escasez, estaba pasando trabajo, estaba pasando necesidad, pero esto fue por el camino que él eligió. Entonces, hay caminos que a nosotros no van a parecer derechos, hay caminos que a nosotros no van a parecer provechosos, pero qué bueno. Y cuando nosotros vamos a tomar una decisión, nosotros entendemos
que en esa decisión Dios tiene que estar presente, que en ese camino que yo voy a elegir y voy a tomar, Dios tiene que estar presente. La Biblia también nos dice en el libro de Proverbios del 5 al 7, fíate en Jehová de todo tu corazón. Dice, fíate de Jehová en todo tu corazón. Dice este versículo bíblico que debemos de fiarnos en Dios en todo corazón. Y si vamos más adelante, leyendo este versículo y escudriñando, dice, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y enderezará tu vereda. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Fíjense bien cómo estos versículos de Proverbio nos resaltan a nosotros que debemos acercarnos a Dios en el momento de nosotros caminar o de tomar cualquier decisión que nosotros vayamos a ejecutar. Debemos de siempre consultar a Dios, siempre preguntarle a Dios. Realmente nosotros debemos de tener presente que aunque seamos personas con libre albedrío, con decisión propia, lo mejor de nosotros es reconocer esa necesidad de Dios y siempre encomendarle nuestros planes a Dios, siempre entregarle nuestros planes a Dios. Vuelvo y repito, nunca empezar nada sin que Dios tome el control y el dominio. Para caminar por el camino correcto, yo necesito a Dios. Jeremías decía en el capítulo 10, versículo 23, decía Jeremías, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre caminar, ni del hombre es camino, es ordenar su paso. O sea, que de Jehová va a depender que nosotros andemos de una manera derecha, que nosotros hagamos las cosas de manera correcta. De Jehová, señores, es que va a depender, de Dios es que va a depender que nosotros hagamos las cosas de la manera que nos convenga a nosotros. Dice Jeremías 10:23, nuevamente repito, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Realmente, señores, esta cita bíblica tanto de Proverbio como de Jeremías nos hace entender que debemos consultar a Dios, que debemos de buscar a Dios en todo lo que nosotros hagamos. Y fíjense bien, si nosotros podemos seguir analizando, no simplemente a la hora de nosotros elegir algo para hacer, algo que iniciar, porque aquí es si yo quiero iniciar algo, si quiero tomar una decisión, si quiero moverme en cualquier plan que yo tengo, necesito a Dios en mi vida. También hay un punto muy importante que nosotros tenemos que tener presente con todo lo que estamos viendo hoy día, que es para no ser vencido por la maldad, señores. Si sabemos, como decía, la Biblia tiene una serie de versículos que son cosas negativas, que nosotros debemos evitar caer en esas cosas negativas. La Biblia dice en el libro de San Mateo capítulo 24, versículo 12, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Realmente es verdad, esto es bíblico, es una profecía bíblica, pero el que yo esté en este mundo, esto tiene que cumplirse en mí. El que yo esté en este mundo, estos versículos con profecías negativas tiene que cumplirse en mi vida, en mi comportamiento, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y una serie de cosas más que vamos a ver en lectura bíblica, que son cosas negativas que nosotros como personas aquí en la tierra debemos de evitar, como hijos de Dios que somos, o personas practicantes de la fe que somos, debemos de evitar todas estas cosas negativas. Miren, en Filipenses 2, 13 al 16, vamos a compartir esta lectura que dice aquí, y luego nos vamos a ir a 2 Timoteo, pero vamos a leer a Filipenses, porque por ningún motivo
usted y yo, aunque estemos aquí en este mundo, podemos dejarnos vencer por las cosas malas que hay en este mundo. Y por eso yo necesito a Dios en mi vida. Porque Dios, de una u otra manera, con su presencia en mi vida, me va a ayudar a vencer el mar. Me va a ayudar a desechar el mar. Y me va a ayudar a hacer las cosas de manera correcta. Dice Filipenses, capítulo 2, del 13 al 16. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces el apóstol Pablo le decía esto a los filipenses, que realmente lo que nosotros hacemos, lo que nosotros somos, es gracias a la voluntad de Dios. Es gracias a la presencia de Dios en nuestra vida. Nosotros fuera de Dios no podemos hacer nada bueno, señores. Es como decía Calvino. Él decía, si usted ve algo bueno en mí, esa es la presencia de Cristo en mi vida. Esa es la presencia del Señor en mi vida. Entonces, ahí el apóstol Pablo hace relevancia a la presencia de Dios en nuestra vida y lo que ocasiona la presencia de Dios en nuestra vida y cómo nosotros debemos de movernos. ¿Qué beneficio deja la presencia de Dios en nuestra vida? Mire, cuando la presencia de Dios está en la vida del hombre, se ve, se siente, porque el hombre que tiene a Dios en su vida, en su manera de manejarse, en su manera de conducirse, usted ve esa sencillez, en su manera de expresarse, usted ve que se comporta de una manera diferente, porque el hombre que tiene a Dios, el amor de Dios brota de su corazón. Las palabras que salen endulzadas. Las palabras que salen saturadas por el Espíritu Santo. El hombre de Dios no habla las cosas por hablarla. El hombre de Dios habla para edificar. El hombre de Dios habla para restaurar. El hombre de Dios habla para levantar. El hombre de Dios habla de una forma que mueve cualquier situación negativa que está pasando. Entonces, cuando tenemos a Dios en nuestra vida, nosotros podemos vencer el mal con el bien. Dice Romanos capítulo 12, versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Podemos ver cualquier actitud negativa en esta tierra. Podemos ver cualquier cosa negativa en esta tierra. Pero qué bueno es cuando nosotros entendemos que Dios está en nuestra vida, que reconocimos que por nosotros mismos no podemos hacer las cosas, que reconocemos que por nosotros mismos no podemos movernos, que nosotros mismos no podemos hacer las cosas bien y nos acercamos a Dios. Reconocemos que tener a Dios en la vida de nosotros nos va a conducir a toda verdad. Tener a Dios en la vida de nosotros nos va a ayudar a hacer las cosas de la manera que podamos estar bien y ayudar a los demás también a estar bien. Me va a ayudar a vencer lo malo. Dice el libro de Timoteo. Dije que también me iba a ir al libro de Timoteo para que nosotros podamos seguir viendo que todas estas cosas malas nosotros las podemos vencer cuando Dios está en nuestra vida. Dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, y a estos evita. Fíjense bien cómo la Biblia, yo le decía que la Biblia tiene varios versículos que nos avisan de estos tiempos que nosotros estamos viviendo, de cosas malas que nosotros vamos a tener que enfrentar, que nosotros vamos a tener que vivir o convivir con personas así, que van a ser
porque aquí el apóstol Pablo le decía a Timoteo, evite este tipo de personas, y es verdad, hay momentos que tú puedes evitar este tipo de personas, pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando yo estoy empleada en un lugar donde existen personas así? ¿Qué pasa si yo tengo que compartir con familiares que son así? ¿Qué pasa si yo en mi entorno tengo personas en la iglesia? Hay personas así, porque déjenme decirle, el hecho de que nosotros estamos sirviendo a Dios no nos hace perfectos. El hecho de que nosotros estamos buscando a Dios no nos hace perfectos. Estamos buscando la perfección en Dios. Pero por esto usé esta frase al inicio. Si ven algo bueno en mí, es Cristo. Ahora, si ven algo malo en mí, es el viejo hombre trabajando en mí. Martín Lutero decía en uno de sus pasajes de su frase, pensé que cuando él decía que cuando él llegara a las aguas, él pensaba que el viejo hombre iba a morir cuando llegara a las aguas. Pero él dice, oh, qué fuerte fue saber para mí que el viejo hombre sabía nadar. Él hacía como una referencia de que el hecho de que nosotros estemos aquí, de que seamos bautizados, de que estemos profesando la vida cristiana, eso no va a implicar que nosotros lo vamos a hacer todo correcto. Y eso es lo que nos debe de nosotros hacer entender de que necesitamos a Dios en nuestra vida, porque cuando Dios está presente, cuando nos dejamos guiar por Dios, por su Espíritu Santo, que cuando Jesús se fue, dijo, me voy, pero no lo voy a dejar solo, voy a dejar con ustedes al Consolador. O sea, dejó el Espíritu de verdad con nosotros, y cuando nosotros somos guiados por Dios, somos guiados por su Santo Espíritu. Miren, señores, el otro día en el estudio de la iglesia yo decía, Dios habla, y Dios nos muestra a nosotros cuando lo estamos haciendo bien y cuando lo estamos haciendo mal. No es verdad que si usted está haciendo las cosas mal, el Espíritu Santo no va a prender una alarma en su cuerpo, en su interior, cuando lo estamos haciendo mal. Es más, el Espíritu Santo no deja ni siquiera que usted llegue a hacerlo. Inmediatamente nuestros pasos se están apresurando a hacer las cosas contrarias a lo que Dios nos ha dicho. El Espíritu Santo de una vez se activa. Es como un detector que se activa y dice, hay peligro por ahí, por ese camino hay peligro. O eso que tú estás haciendo no está bien, o eso que tú estás pensando hacer no está bien, no va a dejar buenos resultados, no va a dejar buenas consecuencias. Entonces, hay que entender que la necesidad de Dios no es el hombre que está en el mundo que tiene que tener presente esto de que necesita a Dios, sino que también nosotros los que estamos aquí adentro, para una conducta irreprensible, como decía el apóstol Pablo, para una conducta que ilumine al mundo, como dice la Biblia, que nosotros somos luz aquí en esta tierra, nosotros somos sal en esta tierra. Por lo cual nosotros debemos de saber cómo nos comportamos, cómo nos expresamos, cómo nosotros hacemos las cosas hacia los demás, todo eso. Pero vuelvo y repito, si Dios no está en nuestra vida, no podemos hacerlo bien. Si Dios no está en nuestra vida, nada podemos hacer bien. Para nosotros hacerlo bien, tiene que estar Dios en nuestra vida. Amigo que me escucha a través de este en vivo, para hacer las cosas bien, tiene que estar Dios presente. Hermano que me escucha en este en vivo, para hacer las cosas bien debemos procurar cada mañana cuando nos levantamos, buscar esa presencia de Dios en nuestra vida, buscar con anhelo, con desesperación, que Dios sea el conductor de nuestros planes, el conductor de nuestra vida, el conductor de nuestros pasos. La Biblia nos dice a nosotros, el salmista hablando dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, la palabra de Dios nos guía. Debemos procurar cada día más aferrarnos a Dios, aferrarnos a esa presencia. Debemos procurar cada día más buscar al Señor, esa presencia de Dios en la vida de nosotros. Dice, otro punto que puedo señalarle que es necesario tener a Dios en nuestra vida es por su amor, por su salvación,
por su protección. Cuando nos vamos a la Biblia, podemos ver en San Juan capítulo 3, versículo 16, el amor de Dios para cada uno de nosotros. Podemos ver el amor de Dios a tal punto de que realmente no le importó despojarse de lo más valioso que él tenía. ¿Para qué? Para entregárnoslos a nosotros, para dárnoslo a nosotros. Y vemos este amor de Dios para nosotros cuando entrega a su único hijo, a su hijo unigénito. En el capítulo 3 de San Juan nosotros podemos ver esto cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por torpe que la persona sea, por cualquier necesidad que la persona tenga, oiga, hay una dirección, hay algo ahí que nos direcciona para que nuestra vida esté bien, para que estemos confortables. El mismo versículo 17 de ese capítulo 3 de San Juan dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mire, difícilmente usted me escuche en un en vivo. Usted quizá me podrá señalar por cualquier cosa en mis en vivo, pero difícilmente usted me escuche hablar de una persona y estar enviando a esa persona al infierno. No, porque fulano de tal se va al infierno por esto y por aquello. Señores, el papel de nosotros en esta tierra, a nosotros no hemos sido elegidos para que nosotros estemos condenando, para que nosotros estemos señalando, no, o para que nosotros estemos acusando. Mis en vivos de una manera u otra son para que Dios, por medio de la palabra de Dios, las personas sean restauradas, las personas sean levantadas en Dios. Cuando en la página de Facebook mía yo comencé con estos en vivo, lo comencé como una manera de agradecimiento a Dios, como una forma de agradecerle a Dios de que en un momento, yo estando en su camino, me extravié, me perdí, descuidé esa presencia de Dios en mi vida, y aún así Dios en su infinito amor me restauró, me levantó, me ayudó a nuevamente enderezar mis pasos, como dice el salmista David. Cuando dice enderezó mis pasos y puso mis pies sobre peña. Entonces, cuando yo vi esto en la vida mía, la realidad de Dios, la veracidad de Dios, la fidelidad de Dios, yo dije: yo no me puedo callar, yo tengo que hablar la fidelidad de Dios en la vida mía, para que otra persona, cuando esté pasando por lo que yo esté pasando, por lo que yo pasé, también entienda que ese Dios que me rescató, que ese Dios que me ayudó, también puede ayudar, también puede restaurar. Y cuando los directivos de la emisora se me acercaron y si yo podía seguir transmitir esto aquí, yo encantada. ¿Por qué? Porque esto se trata de dar por gracia lo que por gracia nosotros hemos recibido. Y si en mi vida yo recibí amor, y si en mi vida yo recibí salvación, si en mi vida yo recibí protección en mi momento oscuro, en mi momento difícil, ¿por qué tengo yo que agarrar una cámara de un celular o un dispositivo para yo estar acusando, para estar hiriendo, para estar maltratando? Mire, la necesidad de Dios en estos tiempos se manifiesta de una manera terrible. Cuando Dios está en la vida del hombre, es restaurar que quiere. Y realmente, cada emisora cristiana, cada espacio digital que yo puedo ver, o cada persona que agarra su página de cualquier red social para hablar de Dios, para manifestar el amor de Dios, la protección de Dios, yo digo: Dios mío, bendice a este hombre, bendice a esta mujer, que por medio de esta persona tu mensaje de salvación se sigue propagando en toda la tierra. Señores, estamos llamados para esto, para hacer luz aquí. La Biblia nos dice que nuestra luz brille, pero no que nuestra luz brille porque estamos acusando, porque estamos condenando, porque estamos señalando, sino que nosotros brillemos porque a través de lo que Dios ha hecho en nosotros, nosotros podemos restaurar, nosotros podemos edificar, nosotros podemos restaurar otras vidas que están así mismo como nosotros tuvimos, que están pasando situaciones como la que nosotros pasamos. Pero ¿qué pasa? La necesidad de Dios en nuestra vida nos tiene tan ciego que muchas veces Dios nos restaura, Dios nos limpia, nos levanta a través de su amor. Y en vez de nosotros hacer como Él hizo con nosotros,
lo que empezamos a acusar, empezamos a maltratar, empezamos a hacer daño. Señores, no estamos llamados para esto. Estamos llamados para seguir dando las buenas nuevas de salvación. Decirle al amigo, decirle al hermano, Dios está ahí. Dios está ahí. Y como decíamos al principio, óigame bien, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Aún usted está débil aquí adentro. No hay necesidad de irse al mundo. Santiago nos dice, acércate a Dios. Acerquémonos a Dios. Oiga, cuando Dios está en la vida del hombre no se necesita más nada. Cuando Dios está en la vida del hombre, lo único que necesitamos es su presencia. Si la presencia de Dios está en nuestra vida, no se necesita absolutamente nada. Porque es que Dios lo da todo, Dios llena todo. Usted puede tener todo lo terrenal y sentirse vacío. Ahora, puede escasear lo terrenal y tener a Dios y usted se siente lleno. Cuando Dios está presente, la diferencia se ve y se siente. Cuando Dios está presente, las cosas se miran diferente. El rostro de la persona se ve diferente. Usted porta una luz diferente, usted porta una paz diferente. Por eso es que debemos cada día procurar esa necesidad, esa presencia de Dios en nuestra vida. La salvación viene de Dios. Y si yo no tengo a Dios en mi vida, yo no puedo ser salva. Si yo ando en la vida sin la presencia de Dios, la salvación también va a estar lejos de mí. Su amor va a estar lejos de mí. Ay, por haberse multiplicado la maldad de muchos, se va a enfriar el amor. Sí, es verdad, la Biblia lo dice. Mateo 24:12 lo dice. Pero tiene que cumplirse en mí. Yo tengo que estar actuando como una persona sin amor en mi corazón. Yo tengo que estar actuando porque a mí me han hecho daño, porque me han herido. Hay muchas personas por ahí que justifican su forma de ser, que justifican su manera de comportarse con los demás porque le han hecho mucho daño. Pero cuando usted viene a la palabra de Dios, cuando usted escudriña la palabra de Dios, usted entiende que el que tiene a Dios, aunque le hayan hecho daño, aunque le hayan hecho mal, aún ahí es donde Dios marca la diferencia. Que aunque haya sufrido, aunque lo hayan traicionado, cuando Dios está en la vida del hombre, su manera de ser con los demás sigue siendo diferente. Y muestra de eso tenemos a Jesucristo, que siendo vituperado, que siendo golpeado, que siendo crucificado en una cruz, acusado de algo que Él no había hecho, o de cosas que Él no había hecho, Él dijo, perdónalo, porque no saben lo que hace. Perdónalo, porque su actitud, la actitud que ellos están tomando, no es la correcta. O sea, pidió misericordia para aquellos que le dañaban. ¿Cuántos de ustedes han pedido misericordia por aquellos que le dañan? Por aquellos que lo acusan, por aquellos que lo vituperan. ¿Cuántos de ustedes han tomado el tiempo de decir, Dios mío, ten misericordia? ¿Cuántos de ustedes han tomado un tiempo de arrodillarse y decir, ten misericordia de todo aquello que me hacen la guerra, de todo aquello que se levantan en contra mía, de todo aquello que me hacen mal? No, al contrario, queremos que le vaya mal. Señores, cuando hay actitudes así en nosotros, Dios no está presente. Y necesitamos a Dios para vencer lo malo de este mundo. Necesitamos a Dios para hacer las cosas correctas. Yo necesito a Dios en mi vida para la protección. Yo necesito protección en mi vida. Hay cosas, cuando yo oro por mis hijos, yo le digo a Dios, Dios mío, guarda a mis hijos. Guarda a mis hijos de lo que aún yo creo que lo puedo proteger. Guarda a mis hijos de aquellas cosas que están fuera de mi control. Hay veces que usted cree que está en un lugar seguro, que nada le va a pasar. Y a la larga le pasa cosas que usted no la estaba esperando. ¿Por qué me pasó esto, Dios mío? Es bueno que donde quiera que nosotros nos dirijamos pidamos la protección de Dios. El Salmo 91 y el Salmo 23 es la viva imagen o el vivo testimonio de que Dios protege a sus hijos, de que cuando ponemos la confianza en Dios, Dios nos protege, Dios nos guarda. Dice la palabra de Dios en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este salmo comienza
con esta palabra. Si yo habito bajo el abrigo del Altísimo, pero si yo no tengo a Dios en mi vida, ¿usted cree que yo puedo habitar al abrigo del Altísimo? ¿Usted cree que Dios me puede abrigar bajo sus alas si yo no tengo a Dios en mi vida? Si yo ando por ahí haciendo las cosas a mi manera, a mi parecer, según mi propia opinión, según mi soberbia, según mi ego, yo ando haciendo las cosas, ¿usted cree que yo puedo estar bajo las alas del Altísimo, bajo la protección del Altísimo? Para yo estar bajo la protección del Altísimo, yo tengo que tener a Dios en mi vida. Yo tengo que reconocer esa necesidad de Dios. Yo tengo que profesar esa necesidad de Dios. Dios, yo te necesito en mi vida. Yo necesito que tú protejas mi vida. Yo necesito tu protección para mí y para los míos. En todo momento tenemos que reconocer esto. Ya sea que yo sea cristiano o sea una persona que todavía no he dado ese paso de fe. Yo necesito la protección de Dios. Yo tengo que clamar por esa protección de Dios. Y algo que me gusta, ese Salmo 91 entero, usted lo lee completo y usted se da cuenta que está demandando o nos está mostrando el amor de nosotros, de Dios hacia nosotros, y la protección que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y más fuerte todavía es el versículo 14 cuando dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le honraré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Eso es el Salmo 91, Señor. Esto no son palabras que yo me estoy inventando. Eso está en la Biblia. Esa protección está en la Biblia. No son cosas que yo me la ando inventando, cuento que yo me lo estoy inventando. No, está en la Biblia esa protección divina. Y aún el Salmo 23, el salmista David dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Yo puedo estar en el lugar más oscuro. Yo puedo estar en el lugar más triste y no hay que tener miedo, iglesia. No hay que tener miedo cuando está Dios presente, cuando nosotros reconocemos que necesitamos la presencia de Dios. Por eso yo destaco tanto el personaje de Moisés y el personaje de David. Moisés en el capítulo 33, versículo 15 de Éxodo, le dice a Dios: oye, Dios mío, si tu presencia no va conmigo, yo no salgo de este lugar, yo no me muevo de este lugar. Yo no sé cuántos de ustedes pueden decirle a Dios, o se atreven a decirle cada mañana a Dios, o cada vez que se acuestan: Dios mío, si tu presencia no va conmigo a donde yo quiero ir el día de mañana, o donde yo voy el día de hoy, no permita que yo vaya. Si tu presencia no me va a acompañar, no lo permita, Padre. Y por eso yo destaco estos personajes. Yo hablo mucho de Moisés, porque Moisés entendía, mira, que Moisés era un hombre estudiado. Moisés fue criado en el palacio allá, en donde los egipcios eran personas muy estudiadas. Usted estudia esa civilización egipcia y usted se va a dar cuenta que los egipcios eran personas preparadas, estudiadas, y que preparaban a su gente bien. Moisés, si por el conocimiento vamos a hablar, Moisés era bien preparado, porque Moisés no fue criado simplemente no fue criado entre los judíos, sino que fue criado con una educación egipcia, o sea, una educación preparada. Pero se atrevió a decir, cuando Dios le encomendó lo que tenía que hacer: si tu presencia no va conmigo, yo no salgo de este lugar. Si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo de aquí. Para yo moverme de aquí, tu presencia. Él reconoció esa necesidad de Dios para hacer lo que tenía que hacer. Yo no sé si en tu ministerio, en ese llamado que tú tienes, tú le has dicho a Dios, tú te has tomado ese tiempo para decirle a Dios: si tu presencia no está, yo no continúo. Si tu presencia no me acompaña, yo no puedo seguir haciendo esto. Mire, que le dé la espalda a todo el mundo, que lo deje todo el mundo, pero que no lo deje Dios. Que la presencia de Dios no se aparte de su vida. Usted se da cuenta cuando usted ve a un muchacho, a David, en el capítulo 17 de 1 Samuel. Vemos a este jovencito cuando hombres de guerra estaban escondidos,
Cuando hombres preparados estaban escondidos, con miedo. Y este jovencito, a pesar de su corta edad, desafiar a un gigante, a una persona que le llevaba por mucho. Pero él se atrevió a desafiar las circunstancias en su tiempo. Yo no sé cuántos de ustedes se han arrodillado delante de Dios y le han pedido a Dios, Dios mío, acompáñame en mi vida. Hazte presente en mi vida, que yo pueda marcar la diferencia para estos tiempos. Que yo sea de esa generación que marque la diferencia. No por lo malo, sino por las cosas diferentes que yo haga en ti. Que yo marque la diferencia por cómo yo me exprese. Que cada palabra que salgan de mi boca salgan saturadas por tu Espíritu Santo. Que cada acción que yo haga, la gente diga, mira, ella se comporta diferente. Él se comporta diferente, él hace las cosas diferentes. Esta mujer hace las cosas diferentes. Esta es una mujer sabia, esta es una mujer virtuosa. Eso no lo hace una mujer que no tenga a Dios en la vida. Para ella hacerlo es porque está Dios en su vida. ¿Cuántas personas haciendo cosas? No porque salen de Dios, sino porque salen de ellos mismos, por su soberbia. Porque yo soy yo y yo la voy a hacer atento a mí. Señores, hay que tener mucho cuidado. Porque esas acciones, como yo decía en el en vivo anterior, mis acciones marcan muchas de las consecuencias o de las situaciones que yo estoy viviendo en mi vida. Yo soy cristiano, yo no entiendo por qué que me va tan mal. Señores, hay que ver que nosotros estamos dando. Si nosotros tenemos a Dios en nuestra vida, es imposible, con Dios en nuestra vida, con Dios dirigiendo, con Dios al timón, es imposible que nosotros choquemos. Es imposible que nosotros erremos si nosotros siempre le entregamos la dirección a Dios. Si nosotros designamos a Dios como capitán de nuestra vida, es imposible que las cosas hagamos mal. Tenga eso presente. Vamos a tener esto presente. Y resumiendo, porque si nos vamos a estudiar la Biblia, una hora no da realmente para ver los beneficios que da lo que es la presencia de Dios en nuestra vida y por qué nosotros necesitamos a Dios en nuestra vida. Son innumerables los pasajes bíblicos que nos hacen ver a nosotros esa necesidad de Dios en nuestra vida. Hay que tener presente, señores, que no se trata de nosotros. No se trata de nosotros. En todo tiempo se trata de Dios. Y aún en mis momentos difíciles se trata de Dios. En mis momentos difíciles, como dice el Salmo 46, Dios es mi amparo, mi fortaleza, mi pronto auxilio en la tribulación. En mis momentos difíciles yo no voy a ir a gritarle al hombre. Yo no voy a agarrar un teléfono, a llamar al hombre, a decirle, yo estoy pasando tal y tal situación, porque llamando al hombre lo que yo puedo es agravar mi carga. En mis momentos difíciles yo tengo que entender que Dios es mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio. En mi momento de lamento, en mi momento de llanto, yo tengo que acercarme a Dios para decir, como decía el salmista David, tú has cambiado mi lamento en danza. Tú has cambiado mi lamento. Dios lo cambia todo. Dios lo llena todo. La presencia de Dios lo llena todo. Yo lo necesito. Porque yo puedo hacer cualquier cosa y no me voy a sentir llena. Por eso usted ve tantas personas vacías. Por eso usted ve tantas personas haciendo cosas que usted dice, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué actuó así? Es que están vacías, es que necesitan a Dios. Cuando usted ve a una persona expresarse de una manera no correcta, matar a alguien, asesinar a alguien, señores, es necesidad de Dios que hay. Cuando usted ve a otra persona violar a alguien, violentar los derechos de alguien, es que hay necesidad de Dios. Cuando usted ve otra persona golpear a alguien o herirse a sí mismo, es que hay necesidad de Dios. Cuando usted ve personas traicionarse a sí mismo, traicionar la confianza del otro, robándole, engañándole, es que hay necesidad de Dios. Hay necesidad de Dios y fuera de Dios nada podemos hacer. Nada podemos hacer bien. Sí, podemos hacer cosas, pero mal.
podemos hacer cosas mal. De nosotros mismos solo puede salir el mal. Ahora, cuando se trata de Dios, cuando llega Dios a la vida del hombre, las cosas son diferentes. Y yo te invito el día de hoy, si puedes ver este en vivo y terminarlo, a que te sientes en intimidad con Dios. Yo te exhorto a que te sientes en intimidad con Dios y le digas a Dios: yo necesito de tu presencia en mi vida, para que tú me muestres qué yo estoy haciendo bien y qué yo estoy haciendo mal. Porque muchas veces creemos, como dice el libro de los Proverbios, hay caminos que nos parecen derechos. Hay cosas que nosotros, en nuestro ego personal, creemos que le estamos haciendo bien. No, yo estoy bien. Señores, yo no discuto con nadie que cree que lo está haciendo bien. Yo le oro a Dios. Porque el único que puede mostrarle a la persona que lo está haciendo mal es Dios. Hay veces yo no discuto con nadie. Dios te bendiga, Dios te guarde. ¿Tú crees que es así? Dios te bendiga, Dios te guarde. Dios mío, guárdalo. No permita que le pase nada malo. Porque en el conocimiento de Dios que uno tiene y de su palabra, uno sabe que esa actuación no está bien. Pero el hombre en su ego cree que lo está haciendo bien. Pero bíblicamente usted se va a la palabra y usted sabe que no está bien hecho. Pues yo no discuto con esa persona, porque la Biblia dice: corrige al necio y tú te vas a carriar, afrenta. El necio cree que lo está haciendo bien. Y si usted se atreve a sentarse a corregirlo, usted se lo tira de enemigo. Pues al necio usted se lo presenta a Dios. Dios mío, trata con él. Y que tu presencia acompañe a esa persona. Trata de que esa persona te deje entrar en su corazón y en su vida. Entonces, yo te exhorto a que te sientes y que le diga: Dios, si yo lo estoy haciendo mal, yo necesito tu presencia en mi vida para hacerlo bien. Si yo lo estoy haciendo mal, guíame a toda verdad. Yo necesito ese Espíritu Santo que me guíe a toda verdad. Yo necesito el Espíritu Santo que tome control de mi vida. Como dice el libro de San Juan, que en su versículo 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. No todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Señores, el Espíritu Santo está en nuestra vida. Y si el Espíritu Santo está en nuestra vida, las cosas, o sea, puede morar. Todos tenemos acceso a Dios. Todos tenemos la intervención de Dios en nuestra vida, siempre y cuando se la permitamos. Por eso Santiago nos manda a acercarnos a Dios. ¿Usted sabe por qué Santiago nos manda a acercarnos a Dios? ¿Usted sabe por qué? Porque fuera de Él nada podemos hacer. Porque necesitamos esa presencia. Necesitamos, como dijo Moisés, si la presencia de Dios no está con nosotros, no va con nosotros. Si ese Espíritu Santo no está como guía, ahí no vamos a poder hacerlo nada bien. Entonces, enciérrate con Dios. 5 minutos. No tiene que ser 1 hora, ni 2 horas. 5 minutos. Dile a Dios: yo quiero hacerlo como tú lo digas. Yo quiero hacerlo a tu manera, porque la mía no me ha resultado. La mía me ha traído muchos problemas. Y usted verá el cambio. Dele el timón a Dios. Deje que sea Dios que dirija. Y usted va a ver la diferencia. Y usted va a entender por qué es tan necesario que Dios habite en la vida del hombre. Nosotros no tenemos cómo pagar la presencia de Dios en nuestra vida. No tenemos cómo comprar el que Dios esté presente en nuestra vida. Simplemente Dios, por su infinita misericordia, su infinito amor, su infinita gracia, está ahí. Y tenemos acceso a Él, sin importar raza, sin importar color, sin importar nacionalidad.
sin importar los conocimientos que usted tenga, los títulos que usted tenga. Esto no se trata de posición, no se trata de nivel social, no se trata de cultura, no se trata de lengua. Se trata de una vida que reconozca que necesita a Dios en su vida. Se trata de un hombre que diga, yo necesito a Dios en mi vida. Se trata de un hombre que mire al cielo, que cierre sus ojos, abra su corazón y diga, Dios, yo te necesito en mi vida, porque quiero hacerlo a tu manera y no a la mía. Dios te bendiga. Estuvimos hablando de la necesidad de Dios en la vida del hombre. Y estuvimos tocando citas como Proverbio 3, del 5 al 7. Proverbio 14, Proverbio 14, 12. Estuvimos también hablando tocamos a Éxodo 33, 15, Salmo 46, 1, Salmo 91, el Salmo 91 entero se lo recomiendo, el Salmo 23 entero se lo recomiendo, Salmo, mire, bastante bueno, San Juan capítulo 3, versículos 16 al 17, son citas que nos hacen entender a nosotros la necesidad de Dios en nuestra vida. Filipenses 2, del 13 al 16, segunda Timoteo 3, del 1 al 5, San Mateo capítulo 24, versículo 12, capítulo 24, versículo 12. También tenemos a Jeremías capítulo 10, versículo 23. Todos estos versículos nos hacen entender a nosotros de que realmente para nosotros caminar bien, para nosotros hacerlo bien, se trata de Dios. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Y sin Dios, nada nosotros podemos hacer. Entendamos algo. Hasta que el hombre no comprenda y entienda que fuera de Dios no lo va a poder hacer bien. Hasta que el hombre no entienda que por él mismo las cosas no van a salir bien. Vamos a seguir viendo cosas como las que estamos viendo en la tierra. Y que sean cosas que la estamos viendo en la tierra y no en nuestra vida. Así que Dios te bendiga. Dios te guarde. Tu hermana Yanet estuvo con ustedes el día de hoy. Espero que estén vivos, sirva de edificación para las vidas que lo escuchen.